Principios constitucionales. De la Constitución Política de Colombia de 1991 se encuentran principalmente en el título 1, denominado de los principios fundamentales, que abarca los artículos 1 al 10. Estos principios son la base filosófica y política sobre la cual se fundamenta todo el ordenamiento jurídico colombiano. A continuación, se enumeran y describen brevemente algunos de los más importantes. 1. Estado social de derecho. Artículo 1. Colombia se define como un Estado social de derecho, lo que implica que el Estado debe garantizar la efectividad de los derechos y buscar la justicia social. 2. Soberanía popular. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo ejerce esta soberanía de forma directa o por medio de sus representantes. 3. Supremacía constitucional. Artículo 4. La Constitución es la norma de normas. En caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, prevalecen las disposiciones constitucionales. 4. Primacía de los derechos inalienables. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como una institución básica de la sociedad. 5. Responsabilidad. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 6. Diversidad étnica y cultural. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 7. Protección de riquezas culturales y naturales. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 8. Idioma oficial. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos también son oficiales en sus territorios. Además de estos principios fundamentales consagrados en el título 1, existen otros principios que se desprenden del articulado general de la Constitución y que son igualmente importantes, tales como dignidad humana, fundamento del Estado social de derecho, artículo 1. Democracia participativa y pluralista, forma de organización del Estado, artículo 1. Prevalencia del interés general, otro fundamento del Estado, artículo 1. Igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, artículo 13. Libertad, se garantiza la libertad en diversas manifestaciones, conciencia, cultos, expresión, etc. Paz, un fin esencial del Estado, preámbulo. Justicia, un valor fundamental que el Estado debe asegurar, preámbulo y artículo 2. Solidaridad, un deber de las personas, artículo 1 y artículo 95. Estos principios constitucionales son esenciales para la interpretación y aplicación de las normas en Colombia y guían la actuación de los poderes públicos y de los particulares. Ahora bien, profundicemos en cada uno de los principios constitucionales fundamentales de Colombia de 1991. 1. Estado social de derecho, artículo 1. Imagina una sociedad donde las reglas no solo existen para mantener el orden, sino que también se preocupan profundamente por el bienestar de cada uno de sus miembros. Eso es, en esencia, un Estado social de derecho. Colombia se define bajo este principio fundamental, lo que significa que la Constitución y las leyes no son meras formalidades, sino herramientas activas para asegurar una vida digna para todos. Este concepto va más allá de un simple Estado de derecho, donde la ley se aplica por igual. El componente social implica una intervención activa del Estado para corregir las desigualdades y garantizar derechos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y un mínimo vital. No se trata solo de que todos seamos iguales ante la ley, sino de que el Estado tome medidas para que, en la práctica, tengamos oportunidades reales de desarrollar nuestro potencial y vivir con dignidad. Piensa en políticas públicas que buscan reducir la pobreza, en programas de salud que llegan a las comunidades más apartadas, en la inversión en educación para todos los niños y jóvenes. Todas estas acciones son manifestaciones del Estado social de derecho en funcionamiento. El Estado no es un mero espectador, sino un actor que busca activamente el bienestar general y la justicia social.
Esto implica la creación de mecanismos para que los ciudadanos puedan exigir sus derechos y para que el Estado rinda cuentas sobre su labor en la consecución de estos fines. Es un compromiso constante con la equidad y la protección de los más vulnerables. 2. Soberanía popular, artículo 3. Ahora, visualiza el poder último de decisión en manos de cada ciudadano. La soberanía popular establece que la autoridad para gobernar y dirigir el destino de la nación reside en el pueblo colombiano. No en un rey, ni en un grupo selecto, sino en la totalidad de los ciudadanos. Este principio se manifiesta de dos maneras principales, directamente y a través de representantes. La forma directa se da cuando el pueblo participa en la toma de decisiones a través de mecanismos como el voto en referendos, plebiscitos, consultas populares, iniciativas legislativas y la revocatoria del mandato. Estas herramientas permiten que la voz del ciudadano se escuche directamente en asuntos de trascendencia nacional o local. La forma indirecta o representativa se ejerce a través de la elección de personas que nos representan en los diferentes cargos de poder, el presidente, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes y los concejales. Al elegir a nuestros líderes, les delegamos temporalmente la facultad de tomar decisiones en nuestro nombre y de gestionar los asuntos públicos. Sin embargo, esta delegación no implica una renuncia a nuestra soberanía, sino un ejercicio de la misma a través de nuestros representantes. Es crucial entender que la soberanía popular implica una gran responsabilidad para los ciudadanos. No se trata solo de votar cada cierto tiempo, sino de participar activamente en la vida política, de informarse, de debatir, de exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros representantes. El poder reside en nosotros, y la calidad de nuestro gobierno y de nuestra sociedad depende en gran medida de cómo ejerzamos esa soberanía. 3. Supremacía constitucional, artículo 4. Imagina la Constitución como la ley fundamental, la piedra angular sobre la que se construye todo el edificio jurídico de Colombia. La supremacía constitucional significa que ninguna otra ley, decreto, acuerdo o acto puede contradecir lo que establece la Constitución. Ella está en la cima de la pirámide normativa, y todas las demás normas deben ajustarse a sus mandatos y principios. Este principio es esencial para garantizar la coherencia y la estabilidad del sistema legal. Si cada ley pudiera ir en contra de la Constitución, tendríamos un caos jurídico y los derechos y deberes de los ciudadanos estarían en constante incertidumbre. La supremacía constitucional asegura que exista un marco jurídico claro y superior que protege los valores y principios fundamentales de la sociedad colombiana. Para garantizar esta supremacía, existe la Corte Constitucional, un tribunal especializado cuya función principal es revisar la constitucionalidad de las leyes y de otros actos normativos. Si la Corte determina que una ley o acto es contrario a la Constitución, lo declara inexequible, es decir, lo retira del ordenamiento jurídico. Este control de constitucionalidad es un mecanismo crucial para asegurar que el poder público se ejerza dentro de los límites establecidos por la Carta Magna y para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La supremacía constitucional no es solo un principio teórico, sino una realidad práctica que se manifiesta en cada decisión judicial, en cada ley que se promulga y en cada política pública que se implementa. Es la garantía de que los principios y derechos consagrados en la Constitución sean respetados y aplicados en todo el territorio nacional. 4. Primacía de los derechos inalienables, artículo 5. Piensa en aquellos derechos que son inherentes a nuestra condición de seres humanos, derechos que no nos son concedidos por el Estado, sino que preexisten a él y que ningún poder puede legítimamente arrebatarnos. La primacía de los derechos inalienables establece que estos derechos fundamentales de la persona tienen una jerarquía superior y deben ser reconocidos y protegidos por el Estado sin ningún tipo de discriminación.
Estos derechos inalienables incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad. Son derechos que no pueden ser negociados ni suprimidos, ya que son esenciales para la existencia y el pleno desarrollo de cada individuo. Este principio también ampara a la familia como institución básica de la sociedad. La Constitución reconoce el papel fundamental de la familia en la formación de los individuos y en la transmisión de valores, y por lo tanto, le otorga una protección especial. El Estado debe promover políticas que fortalezcan la unidad familiar y garanticen sus derechos. La primacía de los derechos inalienables implica que cualquier norma o acto que vulnere estos derechos será considerado inconstitucional. Es un límite fundamental al poder del Estado y una garantía para la protección de la dignidad y la libertad de cada persona. 5. Responsabilidad, artículo 6. Imagina un sistema donde cada acción tiene consecuencias. El principio de responsabilidad establece que tanto los ciudadanos comunes como los servidores públicos deben responder por sus actos ante las autoridades competentes. Para los particulares, la responsabilidad surge cuando infringen la Constitución y las leyes. Si una persona comete un delito, viola un contrato o causa un daño a otra persona, debe responder por ello ante la justicia, ya sea a través de sanciones penales, civiles o administrativas, según corresponda. Para los servidores públicos, la responsabilidad es aún más exigente. No solo deben responder por infringir la Constitución y las leyes, sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que deben cumplir diligentemente con sus deberes, actuar dentro de los límites de sus competencias y responder por cualquier daño que causen por su negligencia, su abuso de poder o su incumplimiento de sus responsabilidades. Este principio es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Los servidores públicos manejan recursos públicos y ejercen poder en nombre de la sociedad, por lo que es esencial que sean responsables de sus actos y que rindan cuentas a los ciudadanos. La responsabilidad es un pilar fundamental de un Estado de derecho justo y equitativo. 6. Diversidad étnica y cultural, artículo 7. Visualiza un país rico en matices, donde coexisten múltiples culturas, tradiciones, lenguas y formas de entender el mundo. Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, y el artículo 7 de la Constitución reconoce y protege esta invaluable diversidad. Este principio implica que el Estado no solo debe tolerar las diferentes expresiones culturales y étnicas, sino que debe promover su reconocimiento, respeto y preservación. Esto se traduce en políticas que protegen los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que promueven el uso y la enseñanza de sus lenguas, que valoran sus conocimientos ancestrales y sus formas de organización social. La diversidad étnica y cultural es una fuente de riqueza y creatividad para la nación. Reconocerla y protegerla no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia para construir una sociedad más inclusiva, tolerante y democrática. Implica valorar las diferentes perspectivas y conocimientos que cada grupo aporta a la construcción del país. 7. Protección de riquezas culturales y naturales, artículo 8. Imagina un compromiso colectivo con el legado que recibimos y el planeta que habitamos. El artículo 8 establece que es obligación tanto del Estado como de cada persona proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Las riquezas culturales abarcan nuestro patrimonio histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico, nuestras tradiciones, costumbres, lenguas, expresiones artísticas y saberes ancestrales. Protegerlas implica su conservación, su investigación, su difusión y su valoración como parte fundamental de nuestra identidad. Las riquezas naturales comprenden nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, nuestros recursos hídricos, nuestros paisajes y nuestra riqueza geológica.
Su protección implica su uso sostenible, la prevención de la contaminación, la conservación de las áreas protegidas y la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de especies. Este principio reconoce que tanto el patrimonio cultural como el natural son bienes públicos que pertenecen a toda la sociedad y a las generaciones futuras. Su protección es una responsabilidad compartida que exige la acción coordinada del Estado, las empresas, las organizaciones sociales y cada ciudadano. 8. Idioma oficial, artículo 10. Piensa en un elemento común que nos une como nación. El artículo 10 establece que el castellano es el idioma oficial de Colombia. Esto significa que es la lengua principal de la administración pública, de la educación y de las comunicaciones a nivel nacional. Sin embargo, este mismo artículo reconoce que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos también son oficiales en sus territorios. Esto es una manifestación del reconocimiento de la diversidad lingüística del país y del respeto por los derechos culturales de las comunidades étnicas. En sus territorios, estas lenguas. Tienen el mismo valor y pueden ser utilizadas en la educación, la administración y la comunicación. El reconocimiento del castellano como idioma oficial facilita la comunicación y la integración a nivel nacional, mientras que el reconocimiento de las lenguas étnicas busca preservar la riqueza lingüística y cultural de las diferentes comunidades que conforman la nación colombiana. Principios transversales. Además de estos principios fundamentales consagrados en el título I, existen otros valores y principios que permean toda la Constitución y que son igualmente importantes. Dignidad humana. Como fundamento del Estado social de derecho, la dignidad humana reconoce el valor intrínseco de cada persona y exige que sea tratada con respeto y consideración, sin ser instrumentalizada ni humillada. Democracia participativa y pluralista. La Constitución promueve la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y reconoce la diversidad de ideas y proyectos políticos. Prevalencia del interés general. Las decisiones del Estado y de los particulares deben orientarse hacia el bienestar colectivo y el beneficio de toda la sociedad. Igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección y trato de las autoridades. Se prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, sexo, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición personal o social. Libertad. La Constitución garantiza diversas libertades fundamentales como la de conciencia, de cultos, de expresión, de movimiento, de asociación, entre otras, como pilares esenciales del desarrollo individual y social. Paz. La búsqueda de la paz es un fin esencial del Estado y un anhelo de toda la sociedad colombiana. Justicia. La Constitución busca garantizar un orden social justo, donde se respeten los derechos, se cumplan los deberes y se resuelvan los conflictos de manera equitativa. Solidaridad. La Constitución promueve la ayuda mutua, la cooperación y la responsabilidad social entre las personas y los diferentes actores de la sociedad. Estos principios, en su conjunto, conforman el marco axiológico de la Constitución de 1991 y guían la interpretación y aplicación de todas sus normas. Son la base para construir una sociedad más justa, equitativa, libre y en paz.
Con esto, damos por concluido nuestro análisis profundo sobre los principios constitucionales que fundamentan la República de Colombia, tal como se consagran en la Constitución Política de 1991. Hemos explorado los pilares esenciales que definen nuestro Estado social de derecho y guían la organización de nuestra nación. Ahora, daremos un paso adelante en nuestra comprensión del ordenamiento colombiano para adentrarnos en la estructura del Estado. La Constitución de 1991, en su título 5 y subsiguientes, establece cómo se organiza el poder público en Colombia. Define las ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial, así como los órganos que las componen y sus respectivas funciones. Además, aborda la organización territorial del Estado, incluyendo departamentos, distritos y municipios, delineando sus competencias y la forma en que se relacionan entre sí. En este video, desglosaremos cada uno de estos elementos, explorando la composición, las atribuciones y el funcionamiento de las diferentes instituciones que dan forma a la estructura del Estado colombiano, siempre teniendo como guía los preceptos de nuestra Carta Magna. Estructura del Estado colombiano. Según la Constitución Política de 1991. 1. Naturaleza y forma del Estado. Estado social de derecho. República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Democrática, participativa y pluralista. Fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. La Constitución es la norma de normas. Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Relaciones exteriores basadas en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y principios del derecho internacional. 2. Estructura orgánica principal. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Ninguna autoridad ejerce funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la ley. A ramas del poder público. Rama legislativa. Compuesta por el Congreso de la República. Integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Funciones principales: reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Rama ejecutiva. Encabezada por el Presidente de la República, Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. A nivel nacional, formada por el Presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Funciones principales: concurrir a la formación de las leyes, presentar el Plan Nacional de Desarrollo, enviar proyecto de presupuesto, nombrar y remover empleados, ejercer inspección y vigilancia, celebrar contratos, ejercer intervención en la economía, declarar estados de excepción. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones. Puede delegar funciones en ministros, directores, representantes legales, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias. Rama judicial. Encargada de administrar justicia. Incluye, entre otros órganos supremos mencionados en las fuentes. Corte Constitucional, encargada de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. Decide sobre la constitucionalidad de leyes, decretos legislativos, proyectos objetados por el gobierno, proyectos de leyes estatutarias, tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Ejerce control material y automático sobre decretos de estado de excepción.
Consejo de Estado, funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Se divide en salas y secciones para separar funciones jurisdiccionales de otras. Corte Suprema de Justicia, mencionada en el contexto de elección de magistrados de la Corte Constitucional y calidades para registrador nacional, así como facultad para presentar proyectos de ley y conocer de acusaciones. Consejo Superior de la Judicatura. Elabora presupuesto de la rama judicial, dirime conflictos de competencia entre jurisdicciones, fija división territorial judicial, propone proyectos de ley relativos a la administración de justicia. Incluye sala administrativa y sala disciplinaria. B. Otros órganos autónomos e independientes, para el cumplimiento de otras funciones del Estado. Contraloría General de la República. Vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración y de particulares y entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Vigila la gestión fiscal en forma posterior y selectiva. Incluye control financiero, de gestión y de resultados. Puede ejercer control posterior sobre cuentas de entidades territoriales en casos especiales. Organización electoral. Conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. A cargo de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones. También a cargo del registro civil y la identificación de las personas. Ministerio Público. Incluye al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo vela por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Orienta e instruye a habitantes sobre el ejercicio y defensa de sus derechos. El Procurador General de la Nación ejerce la suprema dirección del Ministerio Público e interviene en procesos judiciales, Control de constitucionalidad. Fiscalía General de la Nación. Órgano cuya estructura y funcionamiento son determinados por ley. Las funciones básicas de acusación y juzgamiento no podrán suprimirse ni modificarse ni siquiera durante los estados de excepción. Empezó a funcionar con la expedición de decretos extraordinarios posteriores a la Constitución. 3. Organización territorial. El Estado es descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. Tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer competencias, administrar recursos y participar en rentas nacionales. Competencias distribuidas entre la nación y entidades territoriales conforme a principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Entidades territoriales.
Departamentos, autonomía para la administración de asuntos seccionales y planificación o promoción del desarrollo dentro de su territorio. Pueden constituirse en regiones administrativas y de planificación. Ejemplo, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene régimen especial. Distritos, ejemplo, Distrito Capital, Santa Fe de Bogotá, tiene régimen especial. Distritos turísticos y culturales, Cartagena, Santa Marta, conservan su régimen. Municipios, tienen autonomía para la gestión de sus intereses locales. Se pueden dividir en comunas o corregimientos con juntas administradoras locales. Pueden organizarse como áreas metropolitanas. La ley podrá establecer categorías de municipios con distinto régimen. Pueden aportar ingresos a las provincias. Son los únicos que pueden gravar la propiedad inmueble. Territorios indígenas, propiedad colectiva y no enajenable, los resguardos, gobernados por consejos conformados según usos y costumbres. Definen políticas y planes de desarrollo dentro de su territorio en armonía con el Plan Nacional. Reciben y distribuyen sus recursos. La ley podrá dar carácter de entidades territoriales a regiones y provincias. 4. Mecanismos de participación ciudadana. Permiten la participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Incluyen el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley reglamentará estos mecanismos. El Estado contribuye a la organización y promoción de asociaciones no gubernamentales para que constituyan mecanismos de representación en instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública. Los ciudadanos pueden demandar normas o intervenir en juicios ya iniciados para desencadenar el análisis de constitucionalidad de la Corte Constitucional. La acción de tutela es un mecanismo fundamental para la protección de derechos fundamentales. Espero que este material de estudio haya sido de gran utilidad. Recuerda, como sabiamente expresó Séneca, la suerte es donde la preparación y la oportunidad se encuentran, persiste con esa dedicación y el éxito será tuyo. Nos vemos en el próximo video.